Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 2 de la carta a los Colosenses. En el capítulo de hoy, Pablo comienza o continúa haciendo advertencias a los hermanos en Colosas acerca de los falsos maestros. Pablo exhorta a no creer en aquellas palabras que estos hombres, con malas intenciones, dirigidos por el enemigo, traían a sus corazones para que de esta manera se olvidaran de lo verdaderamente importante. Pablo les advierte a no creer en estas filosofías vanas, huecas sutilezas, aquellos que se convertían en mandamientos de hombres y no mandamientos que las sagradas escrituras establecen. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los primeros versículos del capítulo de hoy. Quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca me vieron, para que unidos en amor sus corazones sean confortados, hasta alcanzar toda la riqueza de la plena seguridad de comprensión y conocer el ministerio de Dios el Padre y de Cristo. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Pablo comienza exaltando una vez más a Cristo y diciendo que detrás de él están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Es decir, cualquier cosa que digan pasa a segundo plano, pero lo verdaderamente importante es Cristo. Y es por eso que una vez más les advierte en el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres y conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. La advertencia de Pablo es clara. Y es una advertencia también para nuestros días, ya que así como en aquel entonces habían falsos maestros, los hay también hoy en día. Hombres sin escrúpulos que utilizan la palabra de Dios como un medio de subsistencia. Están comerciando con las escrituras, están tratando de vender el evangelio. Sobre todo, a estas personas, dice Pablo, debemos tener mucho cuidado. ¿Cuáles son esas filosofías y cuáles son esas vanas sutilezas que muchos hombres traerán hoy a tu corazón? Yo quiero que por favor abras bien tus ojos, abran bien tus oídos y abras bien tu corazón, porque es posible que te encuentres con muchas personas que te van a enseñar las siguientes cosas que son consideradas como vanas sutilezas. En primer lugar, muchos te enseñarán que Jesús no es Dios, que Jesús es un ser creado, que es menor que Dios, pero las escrituras, a lo largo y ancho de ellas, nos demuestran que Jesús es realmente Dios. Una segunda cosa que te enseñarán es que la circuncisión tiene una validez en el tiempo actual, cuando esto era simplemente una señal en el antiguo pacto, pero ahora Pablo dice la verdadera circuncisión se lleva en el corazón. Una tercera cosa que te enseñarán estos falsos maestros es que el bautismo no es importante. Hablando del bautismo por agua, te dirán que lo importante es el bautismo del Espíritu Santo. Y esto no significa que no sea importante, pero todo aquel que reconoce a Jesús como su Salvador, que recibe una inspiración del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te lleva a toda verdad. Y el Espíritu Santo te indicará que debes bautizarte para ser salvo. Y sobre todo, recordando que existe un solo bautismo, como lo vimos en el libro de Efesios. Y en este caso es el bautismo por inmersión. Pero los falsos maestros te enseñarán que hay diferentes tipos de bautismos, pero la Biblia únicamente
acredita y certifica el bautismo por inmersión. Otra cosa que te van a enseñar los falsos maestros es que puedes vivir en pecado. Al final, tú eres salvo y el Señor te perdonará. Y puedes vivir una vida desordenada porque ya fuiste predestinado para salvación sin importar lo que hagas. Que eres una vez salvo, siempre salvo. Déjame decirte que esta doctrina es muy peligrosa. Si bien es cierto, tú y yo somos salvos por gracia. Y la misericordia de Dios es tan grande que aun siendo pecadores nos ama. Pero si tu vida es desordenada, si desenfrenas los apetitos de la carne, la salvación está en peligro. Algo más que te enseñarán estos falsos maestros es que la ley de Dios fue clavada en la cruz del Calvario. Y que a partir de ahí ya tú y yo no tenemos que guardar la ley porque Cristo la guardó por nosotros. Esto también es un tema muy peligroso. Y también ellos te enseñarán que el sábado es cosa del pasado. Recordemos que Éxodo capítulo 20, verso 8 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Jesús guardó el sábado. Los discípulos guardaron el sábado. Pablo guardó el sábado. Así que el sábado es perpetuo por toda la eternidad. Y hoy en día el sábado es un día muy importante. Se encuentra en el corazón de la ley de Dios. Hablando acerca de estos dos puntos, quiero tomar un tiempo para explicar específicamente los versos 14 y 15 del capítulo de hoy. Notemos lo que registran estos capítulos, ya que son textos que han sido sacados de su contexto y muchas personas hoy los han convertido en un pretexto. Notemos, canceló, hablando de Jesús, canceló la nota de nuestra deuda que consistía en ordenanzas desfavorables a nosotros. La quitó y la clavó en la cruz. Y despojó a los principados y potestades, los exhibió en público y triunfó sobre ellos en la cruz. Habrán falsos maestros que te señalarán este versículo diciendo, la ley fue clavada en la cruz del Calvario. Así que ya nosotros no tenemos que guardarla. Déjame decirte con toda la autoridad que la palabra del Señor me confiere, esta que tengo en mi mano, que esa es una doctrina falsa. ¿Por qué? El capítulo no está hablando de la ley de Dios. En primer lugar, habla de la nota de nuestra deuda. Otras versiones dicen el acta de los decretos. Esta palabra, en el idioma original griego, es la palabra geirografón. La palabra geirografón es un acta o una nota, un listado de cláusulas que hablan acerca de cuáles serían los castigos que recibirían aquellos que desobedecen la ley de Dios. La palabra ley no aparece en estos textos, que es la palabra nomos. Por lo tanto, en ningún momento Pablo está diciendo que la ley se clavó en la cruz del Calvario. Permíteme darte un ejemplo. Entre los mandamientos encontramos el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Ese principio está vigente para nuestros días, pero el jeirografón de ese mandamiento no está vigente. ¿Cuál es ese jeirografón? Quiero que por favor vayas a tu Biblia. Haré mención del libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículo 18. Dice allí que si una persona tiene un hijo obstinado y rebelde y que no hace caso a los padres, entonces él debe morir apedreado en frente de los líderes de la iglesia en medio de la plaza del pueblo. Es decir, que todo el que violentaba el principio del quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, debía morir, según el jeirografón, el acta de los decretos que era contraria a nosotros. Entonces ese niño debía morir por haber violentado ese mandamiento. Después que Cristo vino a esta tierra y vino a la cruz del Calvario y clavó ese jeirografón, hoy ninguno de nosotros puede tomar a su hijo y colocarlo en medio de la plaza donde vive y decirle a los líderes de la iglesia, este niño violentó el quinto mandamiento, debe morir. ¿Sabes por qué no? Porque eso fue lo que Jesús clavó en la cruz del Calvario. Pero el principio, el mandamiento sigue vigente hoy
para cada uno de nosotros, así como el resto de los 9 principios que contiene los 10 mandamientos de la ley de Dios, la cual nunca fue clavada en la cruz del Calvario. Así que por favor, no te dejes engañar de aquellos que te dicen que la ley fue clavada. Ya hemos explicado qué realmente es lo que se clavó. Lo mismo sucedía, por ejemplo, con alguien que cometía adulterio, que es uno de los mandamientos. Debía morir apedreado junto con la persona que había cometido el adulterio. Pero ahora, una persona que comete adulterio precisamente no debe morir a pedradas. ¿Por qué? Porque si se arrepiente de su pecado, violentó el mandamiento, pero el Señor perdona ese pecado y le dice, vete y no peques más. ¿Recuerdas a la mujer de San Juan 8? Precisamente ese era el mandamiento que había violentado. Pero Jesús le dijo, el jeirografón ya no tendrá validez. Tú no necesitas morir a pedradas, porque yo pagaré ese pecado por ti. Pero vete y no peques más. ¿Te das cuenta? Entonces, todos los principios de la ley de Dios están vigentes hoy para cada uno de nosotros. Para finalizar, quiero llamar tu atención a los versículos 20, 21 y 22. Siendo que habéis muerto en Cristo a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si aún pertenecéis al mundo, os sometéis a ordenanzas como no uses, no gustes, no toques? Todas esas cosas están destinadas a perecer con el uso, porque se basan en mandatos y enseñanzas de hombres. Lo que Pablo está diciendo, ten mucho cuidado. Vendrán muchos falsos maestros, falsos profetas, falsos líderes religiosos que te enseñarán cosas que no tienen fundamento en la Biblia. Por favor, no creas. Únicamente cree lo que aprendiste, y todo aquel que viene a enseñarte alguna doctrina debe estar fundamentada en la palabra de Dios. En un escrito está, tal como hoy hemos presentado este mensaje. Me gustaría orar por ti para que el Señor te dé sabiduría, para seguir creciendo y entendiendo este tipo de versículos que muchos sacan de su contexto, pero realmente no es lo que dicen que están diciendo, sino lo que realmente Dios está diciendo a través de su palabra. ¿Te gustaría entonces orar conmigo para que el Señor te dé sabiduría para entender las Escrituras? Te invito a inclinar tu rostro, vamos a orar. Padre, gracias por la claridad de pensamientos en tu palabra. Ayúdanos por favor a no creer a todo aquello que nos dicen, sino comprobarlo con las Escrituras. Ayúdanos a ser sabios y entendidos para no dejarnos engañar. Y gracias porque hoy la ley está tan vigente como en aquel momento que tú la entregaste en tablas de piedra, y hoy tú las grabas en las tablas de nuestro corazón. Ayúdanos a serte fieles y a ser obedientes. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.